¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. Me da gusto saludarlos en otro video más de este espacio que tenemos. El día de hoy, aquí en También Opinamos, les presentamos una entrevista sostenida con el director general de promoción de la salud, Ricardo Cortés Alcalá, para conocer de manera general y de manera particular todo lo que ha pasado a más de un año de la pandemia, desde las vacunas, la inmunidad, algunas dudas que a pesar de este año pues siguen generando pues confusión y dudas. Pues el virus, el COVID-19, a pesar de ese tiempo pues sigue siendo desconocido, se sigue conociendo. Entonces conversaremos con él. Ya hemos conversado en este año en particular, 2021, con Verónica, quien tuvo COVID, con Guadalupe, una enfermera del centro City Banamex, de la unidad temporal COVID. Y ahora, bueno, pues conocer la postura, la opinión de uno de los voceros de la Secretaría de Salud, que día con día regularmente informan a la población sobre la pandemia. Pues bueno, es importante conocer todas las voces de esa situación. Entonces, pues sean bienvenidas y bienvenidos a la entrevista con Ricardo Cortés Alcalá. Soy José Luis Medina y esto es Siempre Será También Opinamos. La juventud no está peleada con la experiencia y el compromiso es aún mayor. También opinamos con José Luis Medina. El doctor Ricardo Cortés Alcalá en También Opinamos. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy buenos días. Pues con todo el gusto del mundo de estar aquí contigo, tu audiencia, para poder platicar con ustedes, ¿no? Las dudas que tengan, lo que pueda aportar, y de verdad un gusto estar contigo. Pues muchísimas gracias, doctor, por la oportunidad de charlar y conocerlo pues en estos momentos, ¿no? Que ya vivimos a más de un año de la pandemia, doctor. Y yo creo que hay varias dudas, ¿no? Que sin duda a más de un año surgen, pero yo creo que una principal que a lo mejor se la han hecho seguramente en las conferencias expertinas, pero no está de más reiterarla, es, pues a más de un año, con toda la estrategia que han implementado la Secretaría de Salud, de las vacunas, de la prevención, del llamado a quedarse en casa, de su sana distancia, pues qué aprendizajes usted como funcionario, como persona, le ha traído pues en su ámbito profesional, pues todo lo que ha pasado en la pandemia del coronavirus en México. ¿Qué lecciones le quedan hasta estos momentos? Muchas gracias por la pregunta, José Luis. La verdad es que lecciones y aprendizajes hay muchos, muchísimos. Primero que nada, el hecho de ser transparentes con lo que hay, con lo que no hay, con lo que se sabe y con lo que no se sabe es importante. Seguir diferentes recomendaciones es también importante, pero sobre todo contar con toda la información que se tenga disponible para ir formando una posición, una recomendación específica para nuestra población. Es una de las lecciones más importantes que hay. Me parece que dar a conocer toda la información con la que se cuenta desde un principio, y saber que estos son problemas que tienen una evolución a través del tiempo, que realmente es un problema de salud pública del cual nadie sabía cómo abordarlo, excepto por lo poco que se sabía en su momento, a más de un año, inclusive en China, José Luis. Un problema que cuando se detecta en China, ya tiene un tiempo antes de la detección como problema de salud pública, y vamos, que la preparación en esta materia nunca es suficiente, nunca es suficiente. Cuando uno prepara algo,
siempre va a salir algo mal. Siempre se te va a olvidar algo, siempre falta algo. Y mira, vamos a poner un ejemplo muy coloquial. Cuando uno sale de vacaciones, planea las vacaciones, ¿no? No es nada más decir, me voy mañana y a ver a dónde llego y me llevo 2 calzones y una camiseta. No, pues haces una maleta, haces una reservación, ¿sí? Y tu maleta es diferente si vas a Puebla, que si vas a Puerto Vallarta, o que si vas a Krill en Chihuahua. Es diferente la maleta. A Krill no te vas a llevar 3 o 4 trajes de baño o juguetes de playa, ¿no? Y a Puerto Vallarta no te vas a llevar chamarras como si fuera invierno en Puebla, ¿no? Por ejemplo. Y así es como llegas a tus vacaciones a Puebla. Vamos a poner ese ejemplo. Y es diciembre. Y a lo mejor no empacaste el suéter. Hay que comprar un suéter en Puebla. ¿Sí? Entonces, así es también en materia de preparación y respuestas a problemas de salud pública. Siempre hay algo que falta, siempre hay algo que hay que revisar, que hay que adquirir, siempre. Cuando inició este problema en China, lo que teníamos, no solo México, sino todo el mundo, era un plan específico de preparación y respuesta a la influenza, ¿no? Influenza pandémica, un problema al que nos enfrentamos ya hace algunos años, pero que la gran diferencia entre la pandemia de influenza de 2009 y la pandemia de SARS-CoV-2 es la falta de tratamiento específico que se tiene del SARS-CoV-2, que sí se tenía desde antes de la pandemia de influenza, que es el oseltamivir, es el medicamento que utilizamos cada año para tratar personas enfermas de influenza. Y también particularmente la influenza ya tenía una vacuna. Lo que se hizo con esta vacuna fue quitarle el virus H3N2 y ponerle el virus H1N1 y vacunarnos a todos, sin ensayos clínicos, sin autorizaciones de uso de emergencia, sin todo esto que estamos viendo ahorita con la Estrategia Nacional de Vacunación y las diferentes estrategias nacionales de vacunación alrededor del mundo. Es esto, es transitar en una incertidumbre de qué es lo que puede pasar. En general, las vacunas que utilizamos están en fase 3 de investigación y se usan por emergencia porque, valga la redundancia, estamos frente a una emergencia terrible que ha costado de las que se registran y de las que no se registran, ¿sí? Porque eso es algo también muy importante, otra lección aprendida. Nosotros analizamos y presentamos toda la información disponible, no solo la que alcanza a captar el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y sobre todo en materia de las desafortunadísimas defunciones que hemos tenido en México y alrededor del mundo. Por eso analizamos este exceso de mortalidad, porque además no solo es la causa directa del virus de SARS-CoV-2, sino otras causas que pudieran no ser directamente atribuibles al propio virus, pero que hacen que la salud de algunas personas se deteriore y desafortunadamente pierdan la vida en este momento de la pandemia sin que sea una causa directa por el virus. Entonces, lección aprendida, transparencia, comunicación de riesgos, mensajes. Es que el mensaje no ha sido claro. No, el mensaje ha sido claro desde un principio. El uso del cubreboca, lo dijimos desde un principio.
solo que al inicio de la pandemia, el uso del cubreboca a nivel internacional era recomendado específicamente para las personas enfermas, para las personas que presentaran un cuadro respiratorio. Y sigue siendo eso actualmente muy necesario. Las personas que nos enfermamos y que utilizamos correctamente un cubrebocas somos los que estamos protegiendo a los demás. Si yo uso un cubrebocas siempre y empiezo a presentar un cuadro clínico, protegí a los demás, inclusive en los días en los que no me di cuenta que estaba enfermo, ¿no? Son ese tipo de lecciones que debemos de tomar para poder estar mejor preparados en un futuro. Doctor Ricardo Cortés, es interesante esto que plantea, ¿no? De las lecciones, pero a más de un año, no, obviamente con una pandemia, pues la tensión debe de estar presente, ¿no? Por la situación que se vive, el aumento de casos, de lamentables defunciones. En estos meses, cada más de un año, ¿cuál ha sido, que usted recuerda, los momentos más complicados, más difíciles para usted, para el equipo de la Secretaría de Salud, pues en esta tarea que tienen de enfrentar, de tratar de erradicar y de tratar de proteger a la ciudadanía de la pandemia? ¿Qué momento recuerda de los más complicados? Ay, José Luis, de lo más complicado, tomar la decisión de cerrar todas las actividades sociales y económicas, ver con diferentes instancias gubernamentales cuáles son las actividades esenciales, ¿no? Y no dejar fuera a ninguna actividad verdaderamente esencial, porque además para cada uno de nosotros todos somos esenciales y es normal, porque además mi trabajo, si yo no fuera la persona titular de la Dirección General de Promoción de la Salud y yo fuera una persona que trabaja, no sé, arreglando mofles de automóviles, ¿sí? Mi actividad es esencial para mi familia, porque entonces, si no tengo yo con qué proveerle a mi familia de los insumos básicos como los alimentos, pues definitivamente tengo mucho que perder. Entonces, ver cómo había escenas en otros países que afortunadamente nosotros pues básicamente no hemos visto, de personas falleciendo en las calles. Y con esto no estoy diciendo que no haya sucedido, seguramente sucedió, pero no en la magnitud como se vio en otros países de nuestro propio continente americano, en Sudamérica, o lo que se vio en ciudades teóricamente muy preparadas para esto, como en la ciudad de Nueva York, en donde tuvieron que estar atendiendo a las personas en la calle, ¿sí? Que presentaban sintomatología, o en Italia, que literalmente se quedaron sin una sola cama de hospitalización. Esos momentos en los que teníamos comunicación con las autoridades italianas a través de teleconferencias o videoconferencias, y nos decían, es que ya no tenemos camas para atender a más personas, necesitamos cerrar todo, vamos a tener que tomar decisiones inclusive personales, ¿no? En donde definitivamente tener 100 respiradores mecánicos y tener 150 personas que lo requieren, pues se tiene que tomar una decisión, ¿no? ¿Quién se queda con ese respirador mecánico? ¿El que ya lo tiene? ¿O se lo quitamos a alguien que tiene menos probabilidades de sobrevivir y se lo ponemos a alguien que va llegando que tiene más probabilidades de sobrevivir? Híjole, esas situaciones que además quienes lo viven en los hospitales, el personal de enfermería, el personal de medicina,
que son quienes realmente toman esa decisión ahí en el sitio, fueron de los momentos más difíciles, y por eso también, a pesar de que la epidemia no estaba en todo el territorio, en todo el país, se decide poner e imponer una jornada nacional de sana distancia, independiente de la cantidad de personas afectadas que hubiera en Puebla o en Quintana Roo o en Chihuahua o en Nuevo León. En ese momento, en el estado de Jalisco, pues básicamente no había casos confirmados. Y de cualquier forma se cerró todo. Inclusive el propio gobierno del estado de Jalisco decidió cerrar las actividades una semana antes, las actividades escolares. Pero también esas decisiones, que dijo José Luis, no son fáciles, porque sabíamos que cerrar las actividades con mucho tiempo de anticipación iba a entorpecer el objetivo, porque iba a haber un hartazgo poblacional antes. Entonces teníamos que hacerlo en el momento preciso, en el momento justo, en el que la epidemia empezaba a crecer de forma exponencial. Es lo que conocemos como el punto de inflexión, en donde la curva epidémica de repente tiene este punto de inflexión en el que crece de forma muy importante, y ahí es el momento justo para tener estas actividades de cierre, valga la redundancia, de actividades sociales y económicas. Esos momentos fueron difíciles. Pensar en que en nuestro país pudiéramos ver escenas similares o inclusive más difíciles, fue muy complicado. Fue muy complicado, pero si no me equivoco, pues no llegamos a tanto, ¿no? O sea, sí hubo momentos donde en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Ya estaba coqueteando el 90% de la ocupación hospitalaria, pero pues no se llegaba a ver escenas tan difíciles como pues ahorita está viendo en la India, por ejemplo, ¿no? O en otros países, como mencionaba usted, que sin duda son... Es correcto, José Luis. Sin duda son tragedias personales y colectivas, ¿no? Eh, Otros momentos difíciles, pues también personalmente, José Luis, cuando existen personas con cierto criterio, no sé si aplique en ese momento lo de esta frase que dice que el león cree que todos son de su condición, en donde hay gente que cree que nosotros estamos haciendo las cosas para que sucedan las defunciones, para que la gente se enferme, para que la gente se muera, como seguramente esas personas y personal ni ética profesional creen que todos somos iguales, y que las decisiones las hemos tomado de forma intencionada para perjudicar a las personas, cuando en realidad todas las decisiones que hemos tomado, agrádele a quien le agrade, han sido con el mayor interés de protegernos a todos. O sea, híjole, creer que nosotros queremos dañar a los demás es, como se dice coloquialmente, es escupir para arriba, porque yo también me puedo enfermar. Yo tengo 44 años, me estoy acercando a ese grupo de más de 50 en los que se aglutinaron el 80% de las muertes por COVID. Yo puedo ser afectado, por eso mis decisiones las tomo también siempre pensando en mi familia y pensando en mis vecinas y vecinos, y en general en toda la población, para que todos salgamos beneficiados de poder tomar la mejor información, porque además la salud, querido José Luis, es un asunto de corresponsabilidad. Nosotros otorgamos la mejor información con la que contamos para que la sociedad tome decisiones personales.
El semáforo de riesgo epidémico es una herramienta para decir, oye, estamos en rojo no salgo, mis actividades las suspendo lo más que pueda, y si estamos en verde, pues bueno, las cosas están mejorcitas. Personalmente yo tomo la decisión de salir, pero salir con mi cubrebocas, pero salir con mi higiene de manos, en espacios ventilados, etcétera. O sea, eso es lo que nosotros queremos, que la gente tenga la mejor información para tomar las mejores decisiones. Ahorita que toca ese punto, es perfecto ese punto para enlazar con esta pregunta que me surge, porque al principio de la pandemia se había dicho que el manejo, la atención sería meramente científico, meramente médico, nada de político, pero pues como todo, ¿no? No, siempre hay mala leche y siempre pues lo político trata de infectar, por así decirlo, en las acciones, en lo que se implementa, que ustedes implementaron. ¿Cómo fue, cómo le hicieron para ponerle una vacuna, para ponerle un cubrebocas, por así decirlo, pues ese virus de lo político, ese virus de la mala leche, pues para que no influyera en sus decisiones como médicos, como científicos en el combate de la pandemia? Bueno, José Luis, en realidad nosotros siempre nos hemos mantenido como un equipo técnico, ¿no? En donde las decisiones que tomamos para compartir la información y que todos tomemos la decisión que mejor consideremos como personas y como colectivo, siempre ha tenido una base en la técnica, en la salud pública. Sin embargo, como bien lo dices, ¿cómo le hacemos para siempre salvaguardar la salud pública en un momento en el que heredamos un país, no como administración, como país? O sea, esto no es nuevo, esto no es 2018, esto tiene muchos años. Y digo heredamos, porque tú, José Luis, con la edad que tienes, estás heredando un país con más del 50% de la población en pobreza, y muchos de ellos en pobreza extrema, que no tienen $1, viven con menos de $1 al día. ¿Cómo seguir salvaguardando la salud pública sin tener la presión de la salud económica? ¿Cómo lograr ese equilibrio? ¿Cómo lograr que el cubreboca no se politizara? ¿Cómo lograr que la vacuna no se politice? ¿No? Hijo, querido amigo, vacunando, por ejemplo, a todas las personas, ¿no? Teniendo un grupo técnico asesor externo. No forma parte de la Secretaría de Salud el grupo técnico asesor. Las personas trabajan para la Secretaría de Salud, las personas que forman ese grupo, algunas sí. La presidenta de este grupo de trabajo es la doctora Celia Alpuche Aranda. Ella es directora del Centro de Investigaciones de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Este instituto, que debe de servir como una institución autónoma, técnicamente autónoma, para hacernos recomendaciones. Pero también tenemos al doctor Alejandro Cravioto, que es al momento la autoridad en materia de inmunizaciones, es el presidente del grupo asesor estratégico de expertos de la Organización Mundial de la Salud. Él lo preside y es un mexicano y está colaborando con nosotros para hacernos recomendaciones. Entonces, teniendo este grupo externo que emite recomendaciones, teniendo un equipo técnico que siempre vea por el interés superior de la infancia, de la salud pública, etcétera, es la forma en que hemos podido capotear, por ponerle un término coloquial, a la politización de todo, ¿no? Porque además, no solo en México, me parece que a nivel mundial tendemos a querer, como dicen aquí sí los políticos mexicanos, sacar raja política de algún problema o de alguna
solución. Entonces, oiga, que en el estado X ya pusieron como obligatorio el cubreboca. Felicidades, qué bueno. Cada estado es autónomo y su titular del gobierno tiene la autoridad para hacer ciertas modificaciones. Qué bueno que lo hayan hecho. Ellos tomaron esa decisión. ¿Sirve o no sirve? Eso vendrá después. Estamos en medio de una emergencia, pero como dices, para evitar la politización es lo que hemos intentado hacer. Tomar decisiones basadas en la poca o mucha evidencia que haya disponible. Sin duda, doctor. Las cifras que, por ejemplo, ayer presentaba en la conferencia, ¿no? Que hablan pues, de una baja de hospitalizaciones aunado con la vacunación, pues para muchos ya es como que están viendo muy a lo lejos la luz al final del túnel de esta pandemia, pero pues no es fácil, ¿no? Me supongo que ya hablar de una era post-COVID o ya dejando toda esta situación que vivimos, ¿usted cómo se imagina que será el México post-COVID? ¿Todavía usaremos cubrebocas? ¿Todavía con ciertas medidas? O ya como en otros, como en Wuhan, por ejemplo, estaba viendo que ya, pues ya los cubrebocas como que ya quedaron en otro término, ya se olvidaron un poco del COVID y están regresando a la normalidad antes de que empezara todo esto. ¿Cómo lo ve en el caso mexicano usted? Yo espero que el comportamiento de la enfermedad sea, una vez que se introduce por completo a nuestro ecosistema, se tenga este comportamiento endémico epidémico. Endémico significa, en palabras normales, porque luego en salud somos re buenos para poner palabras rimbombantes. Endémico es, llegó para quedarse. O sea, el virus SARS-CoV-2 llegó para quedarse en nuestro ecosistema. Y hay épocas del año en los que la actividad del virus es baja, ¿no? Es baja. Este ejemplo es muy similar al de el dengue o al de la influenza, particularmente influenza, que durante verano, final de primavera, verano, principio de otoño, tenemos una cifra de casos baja, muy bajita. Circula el virus, pero no circula tan intensamente. Pero de repente empieza el tiempo mediados de otoño, ¿no? En donde el otoño hace que esto tenga un pico epidémico y crezca. Y luego vuelva a bajar al final de la primavera. Por eso es endémico, epidémico. Un valle y un pico. Así sucedió con la influenza H1N1 de 2009. Después de poner picos fuera del tiempo durante primavera y verano, después de 2 o 3 temporadas se volvió a normalizar para tener picos epidémicos en invierno. Nosotros consideramos, y así se considera a nivel mundial, que puede llegar a tener este tipo de comportamiento y que en realidad lo que estamos ahorita viendo de grandes picos fuera de temporada específica de virus respiratorios es porque somos actualmente susceptibles a este virus 7.500 millones de personas en todo el mundo, ¿sí? O sea, todos somos susceptibles. Entonces llega el virus, ataca a una pequeña, teóricamente pequeña cantidad, pero de una población tan grande que se ven grandes epidemias, ¿no? Como lo estamos viviendo en México y la tragedia que están viviendo en la India y lo que se vivió en los Estados Unidos, y ya vimos que además, querido José Luis, el virus no respeta ni Producto Interno Bruto, ni sistema de salud bien preparado o mal preparado, pero depende del tipo de sistema de salud, de la inversión en la salud, es el impacto mayor que hay en esta materia. Entonces, yo veo la era post-COVID
En nuestro país, me parece que a partir del 2022, yo considero que a partir de la segunda mitad del 2022 pudiéramos pensar que ya estaría con un comportamiento más estable el virus en nuestro país, dado que se tienen diversos factores importantes. Uno, muchas personas ya nos enfermamos. Dos, enfermos y no enfermos, ya habremos tenido al menos una dosis de vacuna. Tres, aprendimos de forma impresionante como sociedad a buscar lo que el gobierno del estado de Colima nos ofreció como una mnemotecnia, el ABCDE de la prevención de la COVID. A, aseo de manos frecuente. B, de barreras como el cubreboca, que es una barrera, pero además, no sé si has visitado, José Luis, a lo mejor en algún mercado ponen barrera entre el usuario y la persona que atiende, un acrílico o un plástico, es una barrera para evitar escupirnos, ¿no? C, cuidar nuestra salud. ¿Por qué? Porque si yo cuido mi salud, vivo con diabetes o con hipertensión y cuido que mi diabetes o mi hipertensión estén bien controladas, el riesgo es el mismo que para una persona que vive sanamente, que no tiene ni diabetes ni hipertensión. Entonces, cuidar nuestra salud para evitar enfermedades, pero también cuidar nuestra salud para controlar nuestras enfermedades. La D, distancia. Usa la distancia, ¿no? Y la E, los espacios ventilados. Entonces, si mantenemos espacios ventilados o si en algunos lugares, por ejemplo, como el cine que está buscando adaptarse a esta nueva realidad en la que los sistemas de circulación de aire hacen que se circule, valga la redundancia de mi respuesta, se circule el aire, se filtre y puedas tener una actividad social y económica con mayor seguridad. Y esto, te digo, yo lo veo en 2022, una vez que tengamos por lo menos al 70% de nuestra población vacunada, con una nueva cultura de prevención. Y lo que sí nunca se nos debe olvidar, y esto nos va a servir para inclusive cuando esté picos epidémicos invernales de la influenza y de otras enfermedades virales, el uso del cubreboca, José Luis, porque sí debemos de seguir utilizándolo. En Oriente es una costumbre el uso del cubreboca, nos protege de la contaminación, nos protege de las inclemencias del clima, ¿no? Cuando sales de casa, de estar calientito en casa y sales a una temperatura de 10, de 8 grados o en otros lugares, a lo mejor de 0, de -1, de -5, sales y respiras, se te congelan los cilios, sientes el aire, y el uso del cubreboca hace que también te proteja de eso. Y si además vas al transporte público, ¿sí? Llegas y vas usando tu cubreboca, entonces también si existe alguna persona enferma en el transporte público, esa persona va a usar esta barrera para evitar contagiar a los demás y para evitar un poco recibir esos aerosoles, ¿no? Entonces, son cambios culturales que espero que este problema, esta emergencia nos den estos cambios culturales, y que nosotros desde Promoción de la Salud seguiremos compartiendo a su sana distancia, al uso del cubreboca, el ABCDE, vamos, para siempre, para que lo tengamos siempre presentes, que no se vuelva a tener este tipo de problemas, y que si se presenta un virus similar, ya sepamos cómo cuidarnos todas y todos. Sin duda, doctor, es muy importante esto que menciona, con lo que lo escucho mencionar pues de la situación que habrá
esperemos que ya para 2022 más tranquila del COVID. Entonces quedará decir que cada año, cada cierto tiempo habrá que vacunarnos otra vez como pasa con la influenza, ¿no? O como otras vacunas. Habrá que seguirlo haciendo ya de aquí al real. Mira, José Luis, dicen que hay que esperar los resultados de la efectividad de las vacunas. Sin embargo, yo digamos, auguro por las características del virus, que sí va a haber alguna necesidad de recibir una vacuna cada X tiempo. Eso sí se va a definir conforme vayan avanzando las investigaciones en materia de efectividad de las vacunas, ¿sí? Y ojalá, ¿no? Ojalá fueran todas las vacunas del mundo fueran como la de sarampión, que te aplican 2 dosis para estar seguros que despiertas una respuesta inmunológica y esa respuesta te dura para toda la vida. O la de varicela, ¿no? Que también hace lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el tipo de virus. Este virus SARS-CoV-2, al igual que el virus de influenza, están cambiando, están teniendo variantes de forma muy frecuente y, por lo tanto, tenemos que estar pensando en que potencialmente se requerirá de algún refuerzo anual o trienal, no sé, eso sí ya será materia de investigación y de desarrollo de las propias vacunas y para saber también si una vez que hemos inmunizado a una gran cantidad de personas, ¿sí? Ya solamente se requiere en las personas en las que tienen mayor probabilidad de presentar un cuadro grave, tal cual se hace con la vacunación contra influenza. Recuerda que la vacuna contra influenza no se aplica en materia de salud pública de forma generalizada y en México lo que hacemos es vacunar a las personas que tienen más susceptibilidad a cuadros graves, menores de 5 años, mujeres embarazadas, personas adultas mayores, personas con problemas, con otras condiciones de salud, hipertensión, o sea, más o menos la misma distribución de las personas que afecta el virus SARS-CoV-2. Doctor, ya que estamos entrando al tema de la vacunación, pues apenas estos días inició la aplicación de estas vacunas a las personas de 50 a 59 años. En el plan de vacunación que presentaron, pues estimaban ciertos periodos, ¿no? Pero pues como hace unas semanas anunciaron, pues hubo ajustes por la llegada de las vacunas, ¿no? Porque pues no es no llegan todas como si uno quisiera. ¿Tienen calculado al día de hoy cuánto tardarían si las vacunas llegan con prontitud y demás, terminar con este sector de la población para ya después entrar con los de 40 a 49 años? ¿O todavía se está viendo eso? Si todo sale como está planeado, serán 2 meses de vacunación intensa de las personas de 50 a 59 años. Hay que recordar que conforme va disminuyendo la edad, va creciendo la cantidad de personas. Mayores de 60 años en todo el país hay 15 millones de personas. De 50 a 59 hay 13 millones de personas. Y de 40 a 49 seguramente hay 20, ¿no? Y así se va reduciendo. Sí, esperamos que en 2 meses se tenga vacunada a todas las personas de 50 a 59 que deseen aplicarse la vacuna. Hay que recordar que desafortunadamente las encuestas sobre esta intención de vacunarse nos dicen que entre el 65 y el 75% de las personas sí quieren recibir la vacuna, ¿no? Y eso pues quiere decir que hay un porcentaje de entre el 25 30% de personas que expresan no querer vacunarse
y a esas queremos llegar con la mejor información. Afortunadamente, muchas personas que no querían vacunarse anteriormente ahora lo quieren hacer después de ver cómo sus familiares, de cómo sus amistades, vecinas, vecinos han ido, se han aplicado la vacuna y no han tenido mayor problema. Entonces, entendemos también un poco el temor sobre la seguridad de las vacunas, pero afortunadamente con la información que damos todos los días en la conferencia de prensa se ve que la vacuna, las vacunas, 5 vacunas que estamos usando en México tienen un perfil de seguridad, o sea, son seguras y tienen una eficacia diferente, ¿sí? Una vacuna tiene cierta eficacia, otra tiene una diferente, otra tiene otra distinta, pero todas tienen por lo menos más del 65%. La Organización Mundial de la Salud dice que una vacuna que es útil para efectos de salud pública es aquella que tiene una eficacia de más del 50%. Eso quiere decir que aplicándola reduces el 50% de los casos. Las vacunas que estamos usando, todas tienen 65 y más de eficacia, por lo que consideramos que es un acierto poder procurar, poder adquirir diferentes vacunas, dado que hay un acaparamiento de las vacunas de los principales productores, de las principales casas productoras por ciertos países de mayores ingresos. Sin duda, doctor. Usted sabe que este es un canal que va dirigido principalmente a jóvenes, a chavas y a chavos. Siempre hay uno que otro colado, ¿no? Y qué bueno que los haya. Pero los principales jóvenes que nos ven, pues algunos me han preguntado, oiga, pregúntele al doctor Ricardo Cortés, ¿cuándo calculan que a los chavitos o a los chavos de 20 en adelante les podrá tocar la vacunación? ¿Hay algún cálculo que para este sector que ya quiere ser vacunado? Claro, José Luis, mira, vamos a ir avanzando por decenios, ¿no? Ahorita 50-59, para ya tener esta gran cantidad de personas de estos grupos, vamos a poner en un solo grupo, de 50 para arriba. Estas personas de 50 para arriba aglutinaron al 80% de las defunciones, de las muertes por COVID-19. De 49 para abajo se concentró apenas el 20% de las defunciones. Muchas personas de 49 para abajo fueron hospitalizadas, sí, pero afortunadamente por su estado de salud, por la edad, etcétera, tenían más probabilidades de tener un resultado positivo y ser dados de alta. Es por eso que a partir de los 49 años y para abajo, lo que estamos planteando es que el grupo técnico asesor analice cómo ir vacunando a este grupo de población. ¿A qué me refiero? Ahí te va. De 49 para abajo empiezan otro tipo de riesgos. Por ejemplo, las personas que viven con una discapacidad. Es muy importante protegerles porque estas personas, por su condición de vida, tienen ciertas necesidades, como acudir a centros de rehabilitación en donde hay más personas, en donde es un espacio cerrado, en donde hay personas que trabajan en materia de salud y su riesgo puede estar un poco más incrementado que el de el resto de personas que no viven con una discapacidad. O, por ejemplo, las personas usuarias de sillas de ruedas, que cuando yo estoy hablando con una persona usuaria de silla de ruedas y yo estoy parado, si yo no me siento en una silla para platicar con esa persona, al momento de estar parado y yo hablar, mis gotas de saliva le van a caer en su cara. Y entonces esa persona usuaria de silla de ruedas, si yo no hago un ajuste a mi comportamiento de alejarme un poco más o sentarme en una silla para platicar con esta persona, entonces su riesgo es mayor que el del resto de la población.
personas que van a recibir un trasplante de órganos, porque hay que disminuirles su sistema inmunológico para que no rechacen el órgano y puedan vivir, pueden ser mayormente prioritarias que una persona joven de 25 años que no tiene un problema de salud, pero que también puede enfermarse y también puede agravarse, José Luis. Eso es muy importante. Nosotros, ¿qué quisiéramos, José Luis? Quisiéramos que los 5 laboratorios que nos están proveyendo de vacunas nos dijeran, a ver, aquí están sus 200 millones de dosis y listo, ¿no? Y así podemos vacunar a 100 millones de personas, pensando en que 4 de las 5 vacunas requieren de 2 dosis para tener un esquema completo. Pero no es así. Lo hemos visto, ¿no? Es entregas semanales de diferentes países, de diferentes laboratorios, y hay que priorizar. Me parece que para antes de que empiece la temporada de otoño-invierno 2021, es decir, alrededor de octubre, ya vamos a tener a una gran cantidad de nuestra población vacunada, incluyendo a personas que seguramente serán de 16 años y más. ¿Por qué digo 16 años y más? Porque hasta el momento es el grupo en el que podemos utilizar las vacunas. También, conforme vaya avanzando el tiempo y los propios laboratorios vayan haciendo ensayos clínicos en menores de 16 años, se podrá ir aplicando la vacuna en menores de 16 años, como ya sucede con la vacuna de Pfizer, que ya solicitó poderse aplicar en Estados Unidos y en Europa en personas de 12 a 15, 12, 13, 14 y 15. Aquí en México no lo han solicitado y esto seguramente se debe a que si tú amplías tu rango de edad, pues amplías tu mercado, pero no tienes capacidad de ampliar tu producción. Entonces vas a tener más personas susceptibles a vacunar con la misma producción que hay, y eso hay que también guardarlo de acuerdo a las políticas y la ética de los laboratorios productores de vacuna. Entonces yo espero que para octubre ya tengamos una gran cantidad de personas en nuestro país que hayan recibido la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, incluyendo a jóvenes de 20, de 18, de 23 años que también quieren ser protegidas para poder retornar a las actividades con mayor tranquilidad y normalidad. Sin duda, doctor. Ayer en la conferencia le preguntaban sobre la variante, hablando de las variantes del COVID, la que se registró apenas el primer caso, ¿no? En San Luis Potosí, si no me equivoco, de la que se ubicó en India. Preguntarle, retomando esa pregunta, hay preocupación de las demás variantes que hay, sé que la están monitoreando, ¿no? Han presentado datos de los casos o de las variantes ubicadas en México, pero ¿hay preocupación o hay interés en ver que no afecten, como ya afortunadamente los sectores más vulnerables, como son los adultos mayores, están protegidos, pues ahora puedan ser afectados otros sectores como la gente pues más joven o la que usted mencionaba con alguna enfermedad crónica o demás? Sí, José Luis, estamos nosotros trabajando de la mano con la academia y con sector privado para incrementar las capacidades de vigilancia virológica genética, ¿sí? Para poder incrementar el número de muestras que se puedan analizar genéticamente y tener un panorama todavía más amplio de estas variantes y su impacto. Nosotros analizamos todos los días la información que el personal de salud nos hace llegar a través de los sistemas de información, y la analizamos por grupo de edad,
por género de las personas, por inicio de signos y síntomas, por la fecha en la que acuden a recibir alguna atención a su salud, para poder detectar lo más pronto posible algún cambio específico o algún grupo de edad que antes no se veía como mayormente afectado, ¿sí? Para saber si hay algún cambio en el comportamiento y que además pudiera estar relacionada con alguna de las variantes de preocupación que se han registrado en la Organización Mundial de la Salud. Como ayer lo comenté en la conferencia de prensa, existen variantes de interés y variantes de preocupación. Las variantes de interés son aquellas que se detecta un cambio en el virus para decidir, esta es una nueva variante, pero que no se ha detectado un incremento en el número básico de reproducción, por ejemplo, que pudiera decir es una variante más contagiosa o más infecciosa, más virulenta, o una variante que se asocie con un incremento súbito en la mortalidad para decir, híjole, es una variante que pudiera ser más letal que otras. Y así es como se va analizando la información a nivel mundial para clasificar a las variantes, ya sea de interés o de preocupación. Que estas de preocupación son aquellas en las que además de la variante se ha detectado a lo mejor algún cambio en el comportamiento epidémico de las personas que presentan esta variante específica y que es de mayor preocupación que el resto de variantes detectadas. Doctor, déjeme ir aterrizado porque ya le robé casi un buen de tiempo y sé que pues anda evidentemente ocupado, ¿no? Aunque nos obliga a la situación a estar en casa, pero pues siempre hay mucho trabajo y pues no quisiera robarle más tiempo del necesario, doctor. La semana pasada se había presentado en la conferencia que un estudio del IMSS, ¿no? Que hablaba de que calculaban que más de 60 millones por ahí de mexicanos ya habían adquirido el virus y que pues por esa situación, pues ya estaban de alguna manera protegidos del COVID. Eh, se calcula, ya nos ha dicho que hasta el 2022 es cuando el COVID podría estar más tranquilo, más domado. ¿Sería esta esa fecha que usted aquí plantea cuando se logre esa inmunidad o esa inmunidad con base en lo que le decía de lo que se presentó la semana pasada en la conferencia, podría llegar antes? Mira, José Luis, me gusta el artículo que publicó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, me parece que no tomó en cuenta para el asunto de inmunidad colectiva el hecho de que aún digamos, no es que se desconozca por completo cuánto dura la protección de una inmunidad natural, esta inmunidad que nos confiere la enfermedad, sino que hay un rango, ¿sí? Muchas personas a los 2 o 3 meses ya perdieron sus anticuerpos neutralizantes. Muchas personas después de 9 meses continúan con anticuerpos neutralizantes, o sea, la protección que da la infección natural varía mucho y esta variación depende de las características personales también de quien ha enfermado. Sin embargo, por las características del virus, de otros tipos de coronavirus, seguramente después de 9, 10, es más, después de un año, en la mayoría de las personas, los anticuerpos neutralizantes por enfermedad natural ya no sean de la misma calidad o cantidad necesarias para tener la inmunidad. Por lo tanto, aquellas personas que ya enfermaron durante el primer pico de la epidemia están o perdiendo o ya perdieron o perderán su capacidad de
protección en algún par de meses. Por lo tanto, esta inmunidad colectiva que se sospecha que pudiera tener, en realidad probablemente se pierda en una cantidad importante en el paso de los meses. Por lo que es más importante mantener las medidas básicas de prevención y ampliar y seguir caminando en nuestro programa, en nuestra estrategia de vacunación para lograr esta inmunidad colectiva, más por el programa o estrategia de vacunación que por la infección natural, porque esta efectividad de la vacuna sí la podemos tener más, no controlada, sino estudiada de acuerdo a los intereses que cada país le ha impuesto a los laboratorios para decir, debes de tener un seguimiento, necesitamos saber cuánto dura la protección para continuar con nuestros planes de protección. Entonces, yo creo que estamos en un extraordinario tiempo para continuar con lo que afortunada o desafortunadamente tenemos como inmunidad colectiva natural. También hay que recordar que por ahí hay 2, 3 expertos que se dicen expertos que no creen que más del 80% de las personas que se enferman tienen un cuadro leve o ni siquiera se dieron cuenta de que se enfermaron. Y es un 20%, que es una proporción grande, sobre todo cuando tienes tantas personas susceptibles a enfermarte, que se pueden complicar, que tendrán un cuadro grave y que algunos de ellos requerirán de cuidados críticos y desafortunadamente fallecerán, independientemente de la extraordinaria atención a su salud que tengan. Entonces, tenemos una gran cantidad de personas que sí tienen inmunidad natural. No sabemos cuál es la calidad de esta inmunidad natural y cuánto tiempo dura. Por lo tanto, estamos en el tiempo específico útil de que acelerando la estrategia de vacunación no perderemos la inmunidad que nos ha dejado la propia epidemia. Doctor, a lo mejor esta pregunta no es tanto de su cancha, pero me gustaría hacérsela por la oportunidad de que estamos el día de hoy. Usted es muy activo en redes, y lo veo respondiendo pues, sugerencias, felicitaciones, quejas también, pero seguramente usted ha visto, ¿no?, en Twitter algunas personas como el médico Francisco Moreno o la periodista Mónica Garza diciendo que hay un desabasto de medicamentos, ¿no? Medicamentos generales. ¿Usted tiene conocimiento si hay un desabasto, no lo hay, o cómo ve ese tema? Con todo gusto, querido José Luis. En esta administración, de lo que se ha intentado es utilizar mejor el recurso. El recurso siempre se acaba, siempre es poco, ¿no? Y en salud más, porque no hay Producto Interno Bruto que alcance, y más en un país en el que el 70% de la población vivimos con sobrepeso u obesidad, que eso luego conlleva a diabetes, a hipertensión, etcétera. Nada más, la diabetes se lleva en pago de tratamientos, se lleva más del 6% del Producto Interno Bruto. Eso es impresionante porque ni siquiera llegamos a más del 6% del Producto Interno Bruto en inversión en salud, ¿no? Y lo que hemos procurado es buscar la optimización de los recursos. Actualmente, a través de diferentes fondos de Naciones Unidas, hemos logrado buscar a nivel internacional productos, medicamentos, vacunas, etcétera, que tienen la calidad suficiente para pertenecer a este grupo de medicamentos que pueden
adquirirse a través de estas unidades de Naciones Unidas, y particularmente para medicamentos es a través de UNOPS. Se ha logrado la compra, sin embargo, no ha sido sencillo, porque para poder adquirir estos insumos para la salud y particularmente medicamentos a través de UNOPS, se han tenido que hacer cambios a la ley de adquisiciones, a las normas, etcétera, para poderlos adquirir, y esto ha metido en una dificultad importante, dado que si no se va adquiriendo la totalidad de los medicamentos, se pueden ir terminando el stock, el almacenaje específico que se tenía. Durante la primera mitad del año, lo que el INSABI hizo fue enviar el recurso económico íntegro a los estados, para que los estados compraran con proveedores locales los medicamentos que requirieran, mientras este proceso con UNOPS se consolida. Para la segunda mitad del año, lo que teóricamente se tiene es ya la compra a través de UNOPS de estos medicamentos, para que en lugar de enviar el recurso, que lo que hace es tener diferentes precios alrededor del país, y que en un estado sea más caro un medicamento que otro, y por lo tanto la posibilidad de comprar más se disminuye en estos estados en los que los medicamentos son más caros. Y lo que se va a hacer a través de UNOPS es enviar el medicamento de acuerdo a lo que cada estado requiera, de acuerdo a las personas que atienden en cada uno de los estados. Esto es para personas que viven con VIH, personas que viven con cáncer, etcétera, lo que se ha, te digo, intentado es optimizar el recurso. Por ejemplo, para personas que viven con VIH, el cambio de tratamientos de muchísimas personas que tenían el mismo tratamiento durante los últimos 10 o 15 años, se cambió. Y en lugar de tener 4 o 5 pastillas diferentes cada 8 horas, ahora lo que tienen es una pastilla cada 24 horas, con mejores resultados que su tratamiento anterior. Esto lo que hizo fue lo principal. Si tú ya te va una pregunta en donde el entrevistado se convierte en el entrevistador. A ver, venga. Si tú tienes un tratamiento médico que tienes que tomarte 4 pastillas en la mañana, 4 pastillas en la tarde y 4 pastillas en la noche, y tienes otro tratamiento en donde te tomas una pastilla al día, ¿cuál prefieres? Pues el de una pastilla, ¿no? Exactamente. ¿Eso qué significa? Que el de una sola pastilla cada 24 horas tiene un mejor apego al tratamiento. Eso quiere decir que todas las personas que viven con VIH, que antes se tomaban 12 pastillas al día, van a tener un mejor control de su condición de vida. Van a poder reducir su carga viral, vivir mejor y vivir más tiempo gracias a este cambio. Ese es el principal de los beneficios, que las personas vivan sanamente más tiempo. El segundo beneficio, se ahorraron 1,500 millones de pesos al dejar de comprar esta cantidad de medicamentos de diferentes laboratorios, para comprar un solo medicamento, una sola pastilla, una sola toma para todas estas personas que viven con VIH. Y gracias a esto, también, permítame entrecomillar, cuando te sobra recurso, optimizas. Y entonces este recurso ahora sirve para otorgar tratamiento contra la hepatitis C a todas las personas, a todas. Cualquier persona que quiera ir a hacerse su tamizaje de hepatitis C, jóvenes o adultos, su tamizaje, un piquetito, le dicen, usted
puede tener hepatitis C, se hace un estudio y gracias a esta optimización de los recursos, ahora las personas que viven con hepatitis C, tienen un tratamiento gratuito en el que en 12 semanas están totalmente curados. Totalmente curados. La hepatitis C sí se puede curar. Y en México tenemos tratamiento para todas las personas que así que vivan con este virus en su cuerpo. Entonces, hay dificultades de abasto en diferentes estados y hay diferentes dificultades de abasto en cada estado, pero una vez que se consolide esta compra a través de estos fondos de Naciones Unidas, se recuperará al 100% el abasto de medicamentos para que nadie se quede sin su tratamiento. Y un poco para recapitular su respuesta, doctor, de alguna manera dije, hay algo de dificultades por estos cambios en la adquisición de medicamentos, pero también no es que haya desabasto, sino que hubo un cambio en los medicamentos y en lugar de que ahora el paciente compre 5, pues nada, va a tener que comprar 1, por lo que entendí, ¿correcto? Exactamente. Hablando, por ejemplo, de las personas que viven con VIH, ¿no? Sobre niñas y niños con cáncer, por ejemplo, se dificulta la adquisición porque hay a veces monopolios que no malintencionadamente, pero resulta en que solamente un laboratorio produce y entrega el medicamento y si no hay competencia, pues los precios también suelen no ser mayormente competitivos y lo que se busca es también tener diferentes proveedores, inclusive si se trata de proveedores internacionales. Sin duda, doctor. Pues Ricardo Cortés Alcalá, doctor, director general de promoción de la salud. Le agradezco la oportunidad de charlar aquí en También Opinamos. Yo sé que le robé bastante tiempo, pero le agradezco la oportunidad y el honor de conocer y ojalá podamos conversar de estos temas y otros temas más adelante si usted me lo permite. Con todo gusto, José Luis, el honor es mío poder compartir contigo y con toda tu audiencia esta charla. Es un placer y sigamos en comunicación con todo gusto, José Luis. Gracias por acompañarnos en esta entrevista con Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud. Esperamos que esta entrevista, además de conocer el panorama de la pandemia, pues también ayude a clarificar algunas dudas que todavía muchos de ustedes y muchos de nosotros nos seguimos haciendo día con día con esta pandemia. Gracias por acompañarnos, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. La juventud no está peleada con la experiencia y el compromiso es aún mayor. También opinamos con José Luis Medina.